Lilita, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo está la salud? Bien, un poquito afectada esta semana pasada, pero bueno, descansando de nuevo. Bueno, me alegra mucho. Yo Bueno, creo que, yo creo que pues, en un tiempo más voy a estar mejor, salvo que me sigan sometiendo a estos estrés que me retroceden un poco. bueno, vamos a empezar por el doctor, por el caso del general Milani. Sí, Yo leí algún la verdad comentario que es suyo que una... comparto este fin de semana sobre el tema. Me gustaría escuchar los minutos sobre el hecho de, bueno, ¿no? de que ha caído preso nada menos que una persona que aparece hasta inclusive involucrada con el caso de Nisman, ¿no es cierto? Así es, porque mi denuncia contra Milani, en primer lugar, Milani era el jefe de inteligencia real que tenía Cristina Kirchner. Así que era el que operaba todas las escuchas, incluso mantienen las consultoras y los aparatos, conjunto con Pocino, etcétera. Así que nosotros en el asesinato de Nisman, lo primero que hicimos es averiguar el tema del atentado, mientras Fein se ocupaba de cuestiones menores. Y entonces fue cuando hicimos la denuncia, que ahora hay algunos procesados, ¿no? Que es el tema del encubrimiento, ¿no? Y o autoría, porque cuando vos empezás por el encubrimiento terminás inmediatamente que los encubridores pueden ser también parte de la autoría intelectual. Esto es así, hubiera sido así si se investigaba correctamente en el caso AMIA. En este caso, los que aparecían muy claramente era la inteligencia de Aníbal Fernández posterior a la muerte de Nisman, es decir, culpando absolutamente a la víctima, la intervención permanente del general Milani, junto con obviamente Steche, Delía, etcétera, las cámaras de la gente que estaba a cargo de la seguridad del EPARC y también con personas de la CIDE. En ese marco nosotros hicimos la denuncia, creo que Fernando la hizo a principios de febrero y nosotros la ampliamos en marzo. Esa es la denuncia que ahora está avanzando en el encubrimiento Federico Delgado, donde también estaba Santos, que era el jefe de la policía, y Berni, que son los que ensucian en realidad y encubren todo el escenario del crimen. Bueno, También nosotros fuimos los que los denunciamos por el enriquecimiento ilícito, obvio, ¿no? Tener una casa en la Horqueta con los sueldos que tenían los militares, era claro que estaba en enriquecimiento ilícito y además estaba imputado y frenado por el propio kirchnerismo sus delitos en materia de represión en la época de la dictadura. Entonces yo dije, miren, esta es exactamente la concepción del poder del cristianismo. Si las personas eran buenas aunque fueran genocidas, podían ser jefes sí, claro. buenas para, si eran útiles para ellos, aunque fuera un genocida, podía ser comandante en jefe del ejército, persona de confianza de Nilda Garré. Entonces todo el discurso de los derechos humanos se les cae, todos. Porque la madre de Plaza de Mayo que representaba en La Rioja a muchas de las personas que habían desaparecido, que habían sido torturadas, finalmente hasta Eve de Bonafini las excluye de madres de Plaza de Mayo. Entonces el discurso de los derechos humanos se les cae plenamente y forma parte, así uno se da cuenta de que todo el tema de los derechos humanos formó parte exclusivamente de una mecánica no de justicia sino de venganza y de una mecánica también de apoderarse de los derechos humanos en beneficio de una legitimación para hacer desastres económicos, que esto también se conecta con otro tema, que es el tema de las empresas privatizadas en su momento por Menem y que prestaban servicios Sí, públicos. ahora vamos a ese tema. Permíteme antes, doctora Carrió, preguntarle por lo que pasó el jueves por la noche en la sesión del tema jubilatorio, donde hubo una de estas irrupciones muy potentes de su parte que, bueno, que finalmente modificaron el rumbo de los acontecimientos. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Bueno, la verdad es que yo llegué una hora antes de la votación, es decir, estaba en la Cámara, estaba en el recinto, pero estaba en la presidencia organizando un montón de cosas y hablando con la gobernadora de provincia de Buenos Aires y hablando con gente de mi propio partido porque teníamos que firmar, yo tenía que firmar más de 90 y pico de proyectos de ley para este año y bueno, me avisaron que ya se estaba por votar y cuando entré a la Cámara, claro, uno tiene experiencia de 20 años, de repente la oposición avisa el cambio de la metodología de cálculo o la corrección de la metodología de cálculo.
la verdad es que la gente de Cambiemos no sabía, estábamos muy cerca del quórum y muy cerca de el voto positivo, digamos, parafraseando al no positivo de Cobos. Entonces me di cuenta por mi experiencia que se iba a perder la ley de RT con el motivo de esta resolución que desde el presidente de la Cámara de Diputados hasta el último diputado de Cambiemos no conocía. Y como nosotros creemos que los jubilados no pueden tener un peso menos, sino que en realidad hay que llamar a una comisión mixta parlamentaria del Ejecutivo para reformar todo el esquema jubilatorio, bueno, me comprometí a Cambiemos a modificar la interpretación del Poder Ejecutivo. Y la verdad que fui histriónica, no vaya a creer la gente, pido perdón si dije alguna mala palabra, pero a veces uno de algunas imbecilidades se cansa, pero tuve que hacer todo el histrionismo necesario para poder mantener el quórum, que se vote la ley de RT, e inmediatamente obviamente lo llamé al presidente para que reviertan la decisión en materia jubilatoria. Y yo tengo una relación muy franca, ¿no es cierto? Que discutimos, obviamente nos decimos todo, y bueno, gracias a Dios finalmente el día posterior se dio marcha atrás en las dos cosas que no tendrían que haber avanzado. En una tiene responsabilidad obviamente el presidente, que era el tema jubilatorio, que en realidad hay un error de cálculo, pero no es posible ejecutarlo de esa manera. Es decir, no es posible bajar un error de cálculo de la manera en que se lo hace, sino en el marco de una reforma total al sistema jubilatorio que además mejore los ingresos de los jubilados. Y esto me parece que tiene que ver con técnicos que viven un microclima, y de ahí mi frase, mandarlos a trabajar a un estudio jurídico contable, pero no los pongas de funcionarios, ¿no? En ese contexto tan delicado... Pido perdón por las malas palabras que dije, porque en realidad fue a propósito, ¿no? Sí, en realidad no lo dije en el recinto, lo dije afuera, pero para que escucharan todos, sí. Bueno, que pido disculpas, por si no leyó los diarios, les cuento que todos los columnistas políticos de mi semana elogiaron su papel en la sesión, digamos, ¿no? Cómo logró con muchísima experiencia y habilidad política mantener el quórum, digamos, ¿no? La vejez. ¿Cómo? Esto es producto de la vejez y la experiencia. Claro, obviamente, sí, pero bueno, en cualquier caso logró mantener el quórum y finalmente el presidente se tuvo que bancar. La ley de RT, se tuvo que bancar un insulto importante, pero salió la ley. Bueno, en ese contexto estaba ocurriendo lo del correo, y usted sabrá, doctora Carrió, que en medio país quiere saber qué es lo que usted piensa de semejante episodio. Miren, la verdad que están todos mis votos. Correos no llegó al Congreso, pero, o no sé si llegó, no recuerdo, pero están todos mis votos desde AISA, ¿se acuerdan? El primer problema ya, ¿qué pasó con las privatizadas? Muchas entraron en concurso prácticamente en insolvencia, estaban para la quiebra y prestaban servicios públicos, agua, energía, etcétera, producto de la salida de la convertibilidad y de la falta de inversiones y de el congelamiento de las tarifas. Entonces, ¿qué hizo el kirchnerismo? El kirchnerismo, en vez de resolver el problema, en todo caso la quiebra de la empresa y después la estatización y arreglar todo, supuestamente estatizaba, entre comillas, es decir, nacionalizaba algo que estaba vaciado. El caso más escandaloso es el de YPF, que yo tengo la denuncia penal, y que terminamos pagando 10.000 millones de dólares a los españoles, que en realidad por una empresa que vale mucho menos que 10.000 millones de dólares, y le pagamos solo un porcentaje, lo cual nosotros estamos pidiendo no solo la acción penal hace 6 años, porque vimos el vaciamiento, sino también el pedido de una comisión investigadora. Entonces, todo ese proceso de supuesta estatización fue hecho de una manera tan aterradoramente mala desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, que en esas intervenciones yo dije, después vamos a saber las consecuencias que para el Estado va a tener esta estructura jurídica que bajo la aparente nacionalización, lo que es una privatización,
al interior de un patrimonialismo corrupto donde estaban integrados diversos personajes del kirchnerismo. En el caso de Correos, efectivamente se presenta un concurso preventivo. Y durante 12 años todo el mundo conoce la ley de quiebras, no corren los intereses y no hay indexación. Esto lo tiene que saber el fiscal Boquín, o la fiscal, no sé si es hombre o mujer. Mujer. Esta mujer. Esto lo sabe cualquier persona. Entonces, ¿qué quiero decir? Estas cuestiones, todas estas cuestiones, que incluso algunas tienen reclamos en el CIADI, ya no, tienen que resolverse de manera conjunta. No puedo resolver un concurso y no resolver la demanda de daños y perjuicios que pueda tener la empresa sobre bienes que se apoderó el Estado. Ahora, acá en consecuencia, lo que hace Aguad es correcto desde el punto de vista de una propuesta de un concurso preventivo. No es que uno puede decir que lo que hizo Aguad a través del jefe de jurídicos está mal conforme a la ley. No, lo que sí está mal es no haber integrado todas las demandas del Grupo Macri, y lo que sí está mal es que tenía que haber existido un mecanismo, cosa que el presidente lo tiene clarísimo, para desprenderse de toda decisión que tenga que ver con grupos económicos familiares. Ahora, en el caso en particular del Grupo Macri, que yo conocí la historia, que yo conté la semana pasada, sí. En el modo en que Kirchner estatiza el asunto fue tremendo, porque le estatiza los activos, pero le deja los pasivos. Es una cosa muy particularmente truculenta, ¿no es cierto? Sí, fue terrible, porque los bienes quedaron en poder del Estado y pasa a concurso con los pasivos. Claro. Hay plantas enteras que se apoderó el Estado, pero esto pasa en todas las supuestas estatizaciones, que en realidad son tan irregulares que vamos a tener que establecer un mecanismo especial para todos los casos. Claro. Y esto no lo digo ahora, lo dije en mi voto de AISA, le dije que Narsa era una inmobiliaria para las coimas, lo dije y lo denuncié en el caso YPF, lo dije en el caso ARSAT. Es decir, que están todos mis votos, incluso con las consecuencias jurídicas. Ahora, doctora Carrió, aún considerando que en este caso yo mismo estoy planteando casi poco menos que yo más que tiene razón, ¿no? ¿Cómo se resuelve un problema de esta naturaleza, aún teniendo la razón la empresa, lo que sea el señor Macri, cuando Macri es el presidente? Acá tenemos un conflicto complejísimo. Esto es lo que no se previó. Yo creo que hay que prever todos los casos. Primero, hay que sacar todas las cuestiones que puedan tener de reclamos del Estado, del Grupo Macri o parientes cercanos, que puede ser el caso de Calcaterra, para que haya control previo de la auditoría, en esto está de acuerdo el presidente, intervención de la Procuración del Tesoro, intervención de la Oficina Anticorrupción. Yo no soy partidaria de que intervenga el Congreso, porque ustedes saben que ahí también la Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones fue una fuente de coimas enormes. Entonces es cuestión de que haya organismos técnicos, pero lo que no puede pasar es que Gil Carbó actúe, y miren que yo defendí que no se la saque de cualquier manera, pero también es cierto que el mecanismo de designación de remoción de ella es inconstitucional, porque no puede estar sometida a juicio político, porque el juicio político no está dentro de los personajes o de los cargos que están en la Constitución, pero es evidente que hubo una operación para agrandar esto. Ahora, ¿había conflicto de intereses? Habría conflicto de intereses. Miren, yo les voy a decir algo que parece increíble, pero yo conozco a los actores. Oscar Aguad me llamó a mí, yo lo conozco a Oscar Aguad hace 25 años, antes era lindo, buen mozo, divino, ahora está viejo, pero sigue siendo buen mozo. Pero somos amigos, somos amigos como con Mario Negri, prácticamente somos como hermanos. Entonces, él creía que estaba haciendo las cosas correctamente, y el presidente no sabía. Yo les puedo asegurar que el presidente tiene enormes conflictos con su familia por su estatus político. Entonces, cuando él me llama, me dice, te juro por Dios, Lilita, que yo le di una buena noticia al presidente. Es decir, que él convenció, a ustedes no van a creer, y la gente tampoco, pero yo que conozco al Milico Aguad, como se lo llama,
él creo que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, no percibía el impacto del conflicto de intereses, y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente, que tiene una relación semiconflictiva con todo el grupo, y todo el mundo lo sabe, con su padre, pero también con sus hermanos, que no pueden resolver ninguna cuestión dado que él está en política. Entonces, hay un error. La decisión conjunta, la decisión del presidente de retroceder ha sido correcta, no porque lo que proponían era incorrecto, sino porque había conflicto de intereses, y quiere establecer por ley un mecanismo para todos los casos. Donde él esté, me dijo, mira, Lilita, quiero estar absolutamente aparte de todo, porque él no quiere tener nada que ver con todo lo que puede llegar a ser un conflicto de interés. Y la verdad es que ahora va a salir esa norma, están trabajando los equipos, me están consultando a mí para que esta hipótesis de transparencia para adelante sea correcta. Ahora, que haya fiscales que pongan estos cálculos, que son inexistentes. Bueno, porque 70.000 millones. Pero digo, escúchenme, yo cobré unos honorarios en juicio hace 25 años. Si yo lo actualizo como quiso la fiscal, a mí en vez de verme, suponte X cantidad de dinero, 5 millones, me hubieran tenido que pagar 5.000 millones. Sí, así claro. Que esto es así. Entonces, esto es malintencionado, esto no se corresponde con la ley. Hay que cambiar la ley de Ministerio Público, pero bien, hay que hacer un mecanismo de destitución correcto, porque detrás de esto obviamente está Gil Carbó, que ningún fiscal terminó pidiendo el encubrimiento agravado del caso de Lázaro Báez. Está, que yo lo pedí, yo la denuncié 5 veces a esa mujer. Doctora Carrió, el gobierno entiende que a partir de esto que ha ocurrido con este escándalo, con la amplificación del tema y con las cifras disparatadas y con otros temas que vienen de antes y demás, tiene enfrente un sistema que intenta corroerlo, que intenta hasta inclusive hasta desplazarlo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con fiscales, que tiene que ver con la doctora Gil Carbó, que tiene que ver con negocios en los medios de comunicación, que usted conoce la historia, obviamente, ¿no? ¿Usted coincide con esta, no sé, vamos a llamarlo diagnóstico, preocupación del gobierno, inclusive del presidente, de que enfrente sí, lo que pasa es que nosotros sabíamos que jugábamos con esas cartas. El presidente tiene razón. Horacio Berbisky, que se cayó durante años todas estatizaciones, ¿está? Que solo a último momento, porque el CELF lo obligó, se acordó de que Milani estaba en delitos de lesa humanidad. Gil Carbó y algunos fiscales que responden a este esquema de poder y son influenciables, están tratando de llenar de imputaciones al gobierno. Ahora, esto yo lo viví, lo teníamos que saber. Y cuando uno lo sabe, lo que tienes que es anticipar. Yo estoy segura de eso porque está claro, es obvio. Digo, un fiscal que en manos de la justicia estaba la propuesta no estaba hecha fuera de la justicia, la propuesta ni siquiera había sido aprobada, tenía que expedirse la Cámara, con lo cual no era algo que estaba cerrado ni cerrado a la luz pública, estaba abierto en la justicia. No había en esto mala fe porque efectivamente la Cámara podía aceptar o rechazar el acuerdo. Era una cuestión civil y comercial de un concurso preventivo. Ahora, tampoco hay que permitir de no tener mecanismos preventivos. Nosotros tendríamos que haber previsto el conflicto de intereses, uno lo viene reclamando, como acá hay que organizar también una agencia independiente contra el crimen organizado, donde hay que prever el efecto político que producen las decisiones y las consecuencias de las decisiones. Y me parece que ahí tenemos una falla que hay que corregirla inmediatamente, no se pueden cometer más errores, yo lo dije, la ineficiencia también tiene que ver con esto, no crean que porque alguien es contador o economista o ha sido CEO es eficiente en términos de administración del Estado. Es decir, porque la evaluación de los resultados de una gestión estatal no es lo mismo que la evaluación de los resultados de una gestión privada. Es fácil ser CEO porque uno baja para abajo, hay ajuste, baja para abajo. Uno tiene que echar empleados, paga indemnizaciones y después se mide por la rentabilidad. El Estado es algo mucho más complejo, mucho más difícil,
donde hay organismos de control, donde hay capital simbólico, y es ahí donde tenemos fallas en el gobierno, donde la verdadera salida para mí es una integración real entre políticos serios, porque no de cualquier político es serio, ¿ah? Y entre gestores serios que puedan complementar la mirada política de la toma de una decisión en sus consecuencias políticas, electorales y de beneficios o perjuicios para el interés social, y la mirada de un CEO. Y esas miradas se tienen que integrar, porque no es cuestión de culpar a la vieja política de todos. ¿No es así? Porque en la Argentina, mire, que hubo malos CEO, hubo pésimos. Lo demuestra todo el proceso. Que hubo malos industriales, lo demuestra que no somos un país competitivo. Y que hubo malos políticos, lo demuestra que se han robado todo. Entonces, pero justamente Cambiemos nació para cambiar esto. Miren, yo no soy una política tradicional, pero ahí hay muchos en Cambiemos políticos serios. Mario Negri tiene una experiencia. Ahora, si yo hablo a la mañana, con personas que quiero mucho y que respeto mucho, para reunirme a la noche, por estas cuestiones, pero no por la de entre ellas correo, pero no la de jubilaciones. Y me dicen, nos vamos a Olivo, y nadie te dice, nadie. Mira, estamos con esto del cálculo. Pues yo le digo, paren ya, lo llamo al presidente, la llamo a Anita, le digo, pero ustedes... Entonces, la verdad es que nos tomó a todos por sorpresa, y eso tampoco puede ser en un gobierno de coalición. Elisa Willy Coban, buen día. Hola, ¿Cómo Willy, le va? Muy rapidito. A propósito de todo lo que usted está diciendo, ¿cómo califica lo que se viene de la actitud de los gremios? Porque los gremios, tanto la CGT, también los movimientos sociales, prometen un marzo de mucha protesta contra el plan económico del gobierno. Está la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires, con las particularidades que usted conoce. ¿Cómo digamos, cree que el gobierno tiene que enfrentar toda la protesta que se viene ahora? Mire, marzo es una tradición en la Argentina. Diciembre y marzo son una tradición. Yo cuando en diciembre todo el mundo se quejaba, decía, pero si esto es una tradición argentina. Claro. Es diciembre y marzo. Yo no me muevo enero, fui la primera vez, primero hay que decir que fue, salvo alguna cuestión vinculada al jefe de la CIDE, fue el primer mes tranquilo en 12 años, desde Cromañón, que yo hago turno, yo no me voy en la fiesta, me quedo enero, porque la gente se va en enero, así que hemos tenido luz, cosa que no hemos hecho, pasé todas las navidades sin luz, esta es la primera. Es decir, las cosas se van corrigiendo. Ahora, marzo es un mes de reclamo, es un reclamo generalizado por todos, por sindicalistas que no reclamaban durante el gobierno de Cristina, vamos a decir la verdad. Porque todos estos, y tampoco los sindicalistas son santos, es más, hay algunos que son corruptos también por tradición, pero y tampoco los grupos sociales, digamos. Nosotros hemos denunciado todos los planes sociales, las cooperativas de trabajo y vivienda. Ustedes no saben la cantidad de denuncias por lo bajo que tenemos, que en realidad dan dineros directamente a jefes territoriales, como es el caso, y además de vaciamiento del Estado y de fraude del Estado, como es el caso más paradigmático de Eve de Guarafini y Milagro Salas, que en realidad lo denunció la coalición cívica, Tata Quirós, al caso de Guarafini, que fue donde empezó realmente a investigarse todo este tema de cooperativas y de casi también trabajo esclavo. Estamos escuchando... Sí, perdón. Lo importante de todo esto es pasar marzo, y remontar absolutamente, sí, con una coordinación. Yo no creo que sea un problema tan grave, pero no puede haber más errores. Lo que sí yo confirmo ahora que pasó todo, porque no opiné y que se retrocedió, que el presidente tiene la voluntad irrevocable de estar absolutamente alejado de estas cuestiones, que el conflicto entre política e intereses de empresa existe, y que existe cada vez que un presidente a su vez pertenece a un grupo económico, y que hay que establecer un mecanismo para siempre para que no haya conflicto de interés. La doctora Carrió con nosotros un largo tiempo. Un gusto escucharla, Lilita. Gran beso, estamos en contacto. Un beso grande, tal vez.